Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar algunos temas relacionados a lo que es el curso de Derecho Tributario, presentado por Dani Requejo, Naomi Cañari, mi persona Melanie Moreno, J. Silvana y Olivares de Pozo José. Bueno, el gobierno central está compuesto por lo que es los órganos políticos y administrativos, lo cual tenemos ahí lo que son las marchas, bueno, se encargan ellos de realizar las marchas, y también tenemos lo que es los clásicos órganos del Estado de Derecho, con más conocido lo que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, aquí tenemos algunos principales tributos, los cuales corresponden a lo que es el gobierno nacional. Por ejemplo, está lo que es el impuesto ortodoxos, que se encarga de en lo que es financiar a los estados de modernos occidente. Por ejemplo, está lo que es acá el impuesto al consumo, lo cual estos impuestos afectan a sus compras de bienes y adquisición de servicios. En lo que es la imposición a la renta, pues solamente se generan lo que son los ingresos de lo que las personas naturales y empresas. En el nuevo régimen único simplificado solamente se considera lo que es el 60% de la economía peruana, lo cual muchas empresas son informales. También está lo que es el impuesto heterodoxo, lo cual practica lo que es la invasión, digamos, de las economías, lo cual lo cual, bueno, cumple con la declaración y el pago del IGB al impuesto a la renta. Por ejemplo, está el ITAN, lo cual graba lo que son las utilidades anuales de las empresas, así también como el ITF, lo cual graba los movimientos de las cuentas. Bueno, en la retención y percepción del IGB tenemos entendido que la SUNAT también ha estado advirtiendo en buenas empresas que en las cadenas de producción y comercialización y servicios existen empresas que no declaraban, lo cual sus operaciones eran evitar bueno, evadían lo que era el tema de pago del IGB. En las contribuciones, pues en realidad no existen contribuciones porque solo constituyen lo que es ingresos directos por el gobierno nacional. En el gobierno regional tenemos lo que es, según el artículo 192, solamente se encarga lo que es a dedicarse a proporcionar el desarrollo económico. Por ejemplo, tenemos lo que es la estructura, lo cual solamente dispone de la existencia. En finanzas públicas solamente entran lo que son los ingresos no tributarios y tributarios, lo cual abarca lo que es el gobierno regional. Así también como los impuestos solamente mencionan lo que es los tributos que podrían, digamos, constituir a los ingresos para lo que es el gobierno regional. Así como también tenemos lo que es el canon y la regalía minera, lo cual solamente vienen a ser los ingresos públicos que no constituyen a los tributos. Y por último tenemos lo que es las contribuciones y tasas, lo cual señalan que los gobiernos regionales solamente pueden crear las contribuciones y tasas. Por último tenemos lo que son los gobiernos locales, los cuales solamente se encargan de promover el desarrollo económico y también lo que son los servicios públicos. Así como también según el artículo 771 detallaba lo cual los tributos no financiaban al gobierno local. Así como el año 1990, lo cual las finanzas públicas ya iban experimentando lo que eran ya las transformaciones a medida que los ingresos tributarios ya pasaban a constituir a lo que eran los ingresos del gobierno nacional, ya que con su esfuerzo también iban simplificando lo que eran a financiar los tributos a los gobiernos locales. Hasta que en el año 1994 ya solo hubo un artículo cuya virtud ya se volvió lo que era el famoso texto de la ley de tributación municipal, lo cual es, digamos, abreviado el LTM. Y así ya se fue aprobando lo que era el decreto supremo 156, que fue en el mes de noviembre, a fines de noviembre, en el año 2004. Bueno, ahora te voy a hablar de lo que es el contribuyente responsable.
Bueno, el contribuyente son personas naturales o jurídicas que por general rentas, realizan actividades económicas o poseen bienes. En cambio, el responsable son personas o entidades que sin ser contribuyentes asumen la obligación de pagar el impuesto en nombre de otros. La agenda de hablar es el contribuyente y el responsable tributario. El contribuyente y el sujeto que ingresa el dinero al fisco. Un contribuyente no pierde su condición de tal aunque no sea el quien pague el impuesto al fisco. Por ejemplo, en el caso de un trabajador cuyos impuestos son retenidos por su empleador, el trabajador sigue siendo el contribuyente, incluso si el empleador quien efectivamente entrega el dinero al gobierno. El contribuyente y el incidió económicamente es la persona que reconocida por ley de EURE como responsable del impuesto y no debe confundirse con el contribuyente de facto, que es quien realmente soporta la carga. En otras palabras, el contribuyente siempre es una persona conocida por la ley y no se debe confundir con el contribuyente de facto, que es quien realmente soporta la carga económica del impuesto. Por ejemplo, en el caso del impuesto general a ventas, el consumidor final no son considerados contribuyentes, ya que el hecho imponible que se configura en relación con el vendedor, aunque ellos paguen el impuesto al comprador. Por lo tanto, hay que distinguir entre la persona legalmente obligada a pagar el impuesto y aquella que en realidad lo paga indirectamente. Responsable es la persona que, aunque no es el contribuyente directo, es el quien debe pagar el impuesto en nombre del contribuyente. Esta persona tiene un vínculo con el contribuyente y está obligado por la ley a cumplir con la obligación tributaria, incluso si no participó en la actividad que genera el impuesto. La figura del responsable es importante porque garantiza que el Estado pueda cobrar el impuesto protegido, así sus ingresos, especialmente si el contribuyente no lo paga. La solidaridad tributaria ocurre cuando dos o más personas son considerados responsables del mismo hecho imponible, como se establece en el artículo 19 del Código Tributario, donde varios contribuyentes comparten la responsabilidad. También puede aplicarse a personas que no están directamente relacionadas con el hecho de que genera la obligación, pero la que la ley designa como responsable, como se indica en varios artículos del Código Tributario y otras leyes tributarias. Esto significa que tanto los contribuyentes como aquellos designados por la ley pueden ser responsables de pagar el mismo impuesto. Responsabilidad solidaria. Un responsable solidario es la persona que, aunque no está involucrada en la actividad que genera el impuesto, está legalmente obligada a pagar el tributo junto con el contribuyente. La ley la asigna esta responsabilidad. Una vez que establece esta solidaridad, la administración tributaria puede cobrar la deuda tributaria a cualquiera de ellos, ya sea contribuyente o al responsable solidario, en cualquier momento y sin importar quién realice el pago, lo que significa que ambos son igualmente responsables por el total de la deuda. Agentes de retención y de percepción. Los agentes de retención o percepción son entidades que, debido a su trabajo o contrato, tienen la obligación de retener el impuesto de otro y entregarlos al gobierno. Aunque están relacionados con un hecho imponible, su responsabilidad de retener o percibir impuestos no dependen directamente de ese hecho. En esencia, estos agentes no son considerados deudores tributarios ni contribuyentes. Solo tienen la obligación de cumplir la obligación con su deber de retención. Sin embargo, pueden convertirse en un responsable solidario, deudor tributario, que son los deudores tributarios, si no cumplen con esas obligaciones.
Agente de retención. Un agente de retención es alguien que por su trabajo está en contacto con dinero que pertenece al contribuyente y puede retener parte de ese dinero para pagar impuestos al fisco. Este sistema de retención tiene varias ventajas, como facilitar el cobro de impuestos al momento de recibir ingresos y ayudar a prevenir la evasión de fisco, la evasión fiscal. Sin embargo, en el Perú su aplicación ha llevado a que la administración tributaria delegue sus responsabilidades a los agentes de retención, lo que puede resultar en costos y trámites adicionales para ellos. A pesar de esto, el Tribunal Constitucional respalda esta práctica argumentando que la tributación debe ser solidaria y que todos deben colaborar con la administración tributaria para mantener el gasto público. Agentes de percepción. Bueno, es una persona o entidad que, debido a su trabajo, puede recibir impuestos de un contribuyente y luego entregarlos al gobierno. Por ejemplo, en el cine, el exhibidor agrega el impuesto al precio de la entrada y lo cobra al público. Otro ejemplo sería las aerolíneas que cobran un impuesto al vender boletos para vuelos internacionales y luego entregar ese monto al fisco. Estos agentes son designados por la ley y tienen la responsabilidad de recaudar y depositar sus tributos. En este punto tocaremos la obligación tributaria sustancial, en la cual nos basaremos en el contribuyente y el responsable tributario, en la cual que el contribuyente viene a ser una persona o empresa que al recibir ingresos o tener bienes tiene la obligación de pagar impuestos, ya que el responsable tributario es quien ayuda a que el sistema funcione correctamente, más que todo asegurándose que todos paguen sus impuestos. Relación jurídico-tributaria sustancial. Es el vínculo legal que se forma entre dos partes cuando existe la obligación de pagar un tributo. Este vínculo se forma entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en donde el sujeto activo es quien tiene el derecho a cobrar un tributo, que normalmente viene a ser el Estado o una entidad pública. En esta relación, el Estado actúa como acreedor porque es quien va a recibir el pago de los impuestos. Como el sujeto pasivo es la persona o empresa que debe de pagar el tributo. En otras palabras, viene a ser el contribuyente quien tiene la responsabilidad de cumplir con el pago de sus impuestos. El sujeto pasivo viene a ser una persona natural o una persona jurídica. Tocado el punto, el sujeto activo y en el sujeto pasivo, viene la obligación tributaria sustancial. Esta es la obligación de pagar el tributo. Nace cuando ocurre un evento que la ley considera que debe ser gravado, como tener un ingreso, realizar una venta o ser propietario de un bien. Más que todo, este es el compromiso legal que tiene el sujeto pasivo como deudor con el sujeto activo como el Estado de pagar un impuesto. Aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria. En este punto tocaremos 5 aspectos, que son el aspecto material, personal, espacial, temporal y el aspecto mensurable, en donde que el aspecto material se refiere al hecho imponible o acto económico que genera la obligación de pagar el impuesto. Más que todo es el acontecimiento que al realizarse hace que nazca el deber de tributar. Esto responde a la pregunta es ¿qué? O sea, ¿qué hecho genera impuestos? O sea,
una venta de bienes o una prestación de servicios. El aspecto personal, este aspecto identifica a los sujetos involucrados en la relación tributaria, en lo que tenemos lo que es el sujeto activo, es quien cobra el impuesto, en este caso es el Estado, y por otro lado el sujeto pasivo es quien tiene la obligación de pagar el impuesto al Estado, es decir, el contribuyente. Esto, esto responde a la pregunta ¿quién? O sea, ¿quién paga el impuesto y quién cobra? O sea, quien paga es el contribuyente y quien cobra viene a ser el Estado. En el aspecto espacial, este aspecto delimita el ámbito territorial en el que el tributo es aplicable. Esto indica en qué lugar geográfico debe ocurrir el hecho imponible para que el impuesto sea exigible. Esto responde a la pregunta ¿dónde? O sea, ¿dónde se aplica? Si es en todo el territorio nacional o no, o sea, un lugar específico. En lo que es el aspecto temporal, este aspecto determina cuándo surge la obligación de pagar el impuesto, es decir, el momento en el que se materializa el hecho imponible y donde nace la obligación tributaria, indica si el impuesto debe de pagarse cuando se entrega el bien o cuando se emite la factura o también cuando se realiza el pago, entre otros criterios que puede haber. Esto responde a la pregunta ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se debe de pagar el impuesto? ¿Cuándo se realiza la venta o se presta el servicio? En el aspecto mensurable, este aspecto se refiere a cuánto se debe de pagar por el tributo, es decir, la base imponible es sobre qué cantidad se calcula el impuesto y la tasa de impuesto, el porcentaje en la que se aplica sobre la base imponible. Esto responde a la pregunta es cuánto se debe de pagar, incluido los porcentajes o las tasas. Y ahí donde vemos que están considerados las alicuotas. Bueno, continuamos con el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cuándo nace o cuándo ocurre? ¿No? Esto más que nada se origina cuando se cumple el hecho imponible, ya sea la venta de un bien. Entonces, es como que ya sea cualquier evento o situación económica, entonces está definida de por ley que tiene el deber de pagar el impuesto. Entonces, es como que cuando el hecho imponible ya tiene lugar, es como que el contribuyente debe calcular y pagar el tributo, ya sea a un plazo legal, ¿no? Entonces, esta obligación garantiza financiamiento de los servicios y funciones del Estado. Como vemos aquí en la PPT, nos dice que el nacimiento de la obligación tributaria, de acuerdo al artículo 2, nos dice que se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Bueno, ahora hablaremos sobre la obligación tributaria y su exigibilidad, que es totalmente importante, ¿no? Más que nada, ¿qué nos quiere decir el artículo 3 y 29? Nos dice la norma general es que una deuda es exigible al día siguiente al vencimiento del plazo fijado por la ley. Entonces, en otras palabras, la obligación tributaria puede ser exigida por la SUNAT y genera intereses moratorios, que es al día siguiente de su vencimiento. Esto se aplica en dos maneras, que es por tributos administrados por la SUNAT y tributos determinados por la Administración Tributaria. Por la SUNAT más que nada se refiere exigible al día siguiente al vencimiento según su cronograma, y la obligación la Administración Tributaria es al día siguiente del vencimiento indicado en la resolución que establece la deuda, ¿no? Y bueno, además esta obligación se transmite a los herederos, quienes solo son responsables para el valor de bienes que reciben.
y las multas no se transfieren. Bueno, ahora hablaremos sobre los elementos de la obligación tributaria. Bueno, en primer lugar tenemos al hecho generador de la base imponible, que más o menos es el evento o situación que da origen a la obligación tributaria. La base imponible, bueno, es la medida cuantitativa sobre la cual se aplica el impuesto, ¿no? Y la otra es la alícuota, es más que nada el porcentaje o tarifa que se aplica a la base del imponible. El acreedor tributario, bueno, es la entidad o autoridad fiscal que tiene derecho a exigir el pago del tributo. Y deudor tributario, bueno, es la entidad o persona que está obligada a pagar el impuesto, ¿no? Y bueno, el deudor tributario puede ser individuo, una empresa o cualquier entidad que realice actividades económicas sujetos. Continuando con las características, ¿qué nos quería decir que es una obligación de derecho público? Bueno, esto implica aceptar que las relaciones que se van a configurar entre partículas y el Estado no tienen la misma proporcionalidad, o sea, que puede existir en las relaciones entre las partículas. Ahora, ¿qué nos dice que es una relación de derecho y poder? Que el acreedor tributario tiene la preferencia frente a otros acreedores particulares y goza de una vía de cobranza más expeditiva, rápida y coercitiva, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice que es un orden personal y no real? En este caso se establece entre el sujeto pasivo y activo, que en el sujeto activo es el Estado y el pasivo es una persona jurídica o natural, y no entre el Estado y objetos, ¿no? Bueno, para terminar, sobre los elementos, también tenemos que es la exoneración, inafectación y inmunidad del tributario. La exoneración, así fácil, es la liberación o dispensa del pago de un tributo por disposición legal. La inafectación, a diferencia de la exoneración, en la inafectación no se configura o produce el hecho imponible. Y la inmunidad tributaria se conoce como inmunidad tributaria a la inafectación, que por encontrarse consagrada en la Constitución Política, artículo 19, restringe el poder de imposición del legislador. Bueno, ahora tenemos la obligación tributaria, las formas de extinción. En este caso son 6, ¿no? Que como vemos, el pago, compensación, consolidación, recuperación onerosa, cobranza dudosa y condonación. ¿Por qué la prescripción está tachada? O sea, es importante señalar que la prescripción no es un medio de extinción de la obligación tributaria como suele confundirse, ya que en virtud de haber transcurrido determinado plazo para cada caso se señala la ley, ¿no? Que dice que solo se queda extinguida la acción de la administración tributaria para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Y así. Bueno, ahora vamos a mencionar cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el pago. Yo lo dividí en 3. Más que nada que efectos de pago que tiene respecto al creador, respecto al deudor y a la obligación. Y ahora el artículo 31 nos dice imputación del pago, que nos dice que los pagos tributarios se aplicarán al primero al interés moratorio y luego al tributo o multa, excepto en los relacionados con costos o gastos, ¿no? Y el artículo 32, que es formas de pago de la deuda, bueno, se puede hacer en cualquier moneda nacional y se puede realizar mediante cheques, notas de créditos negociables, débito en cuenta, corrientes o ahorro, tarjeta de créditos, otros medios de pago aprobados por la administración tributaria. Bueno, ahora tenemos la compensación. En este caso, como les digo, yo igual lo vengo resumiendo, que nos dice qué es la compensación. Es un medio para extinguir obligaciones que ocurre cuando una persona es simultáneamente deudora y acreedora de otra. Entonces tenemos requisitos y formas. Los requisitos son no prescritos, administrados por el mismo órgano, recaudación constituye ingreso de una misma entidad. Las formas es de automática, de oficio y a solicitud de parte. También tenemos por último la condonación,
y la consolidación. ¿Qué nos dice la condonación? Pues un resumen, lo cual yo misma lo he sacado, que nos dice que extingue la deuda tributaria únicamente por la norma expresa de rango de ley, respetando el principio de legalidad. Nos dice que se considera un perdón de deudas ya generadas y es sinónimo de amnistía. ¿Qué se nos dice la consolidación? Nos dice que este medio extingue la deuda tributaria cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de la misma. Entonces, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo. Bueno, y por último tenemos las deudas de cobranza deudosa y la recuperación onerosa. Bueno, ¿qué nos quiere decir las deudas de cobranza dudosa? Son aquellas que están registradas en resoluciones u órdenes de pago en las cuales se han agotado todas las acciones del procedimiento de cobranza coactiva, lo cual siempre estas acciones hayan sido factibles de realizar. Ahora, ¿qué nos dicen las deudas de recuperación onerosa? Son aquellas que están registradas en resoluciones u órdenes de pago cuyos montos no son tan bajos que no justifican el esfuerzo o costo de su cobranza, ¿no? Y bueno, eso es todo. Continuando con la exposición, la obligación de administración tributaria se refiere en las responsabilidades y deberes que tienen los contribuyentes y los de administración de impuestos. Esto en el aspecto jurídico se divide en obligación formal, que es el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas. En las obligaciones de información, como su nombre lo dice, se encarga de proporcionar información precisa y relevante a las autoridades tributarias y otros interesados. En cuanto a la obligación de divulgación, se refiere en hacer pública la información de las actividades tributarias y económicas. Clasificación. Las obligaciones de hacer. Se refiere a las obligaciones que implican un comportamiento activo por parte de la administración tributaria. Las obligaciones de no hacer. La administración tributaria no puede excederse en sus facultades discrecionales que violan los derechos del contribuyente. Y las obligaciones de soportar se refiere a la función orientadora, información verbal, educación y asistencia al contribuyente. Continuamos con la diferencia entre la obligación tributaria y la deuda tributaria. La obligación tributaria es la relación entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el deudor, que tiene la obligación de concluir con el pago del tributo. En cambio, en la deuda tributaria es la suma del adeudamiento que tiene el deudor tributario. Las obligaciones de administración tributaria. El término obligaciones está relacionado con deberes, encabezados por el artículo 87 del Código Tributario de Obligaciones de los administradores. Estos tienen la obligación de facilitar labores de fiscalización y determinación, por lo cual se desarrolla un conjunto de deberes. Los deberes generales son las obligaciones que se dan a todos los contribuyentes e implica la gestión y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los deberes especiales solo se dan las obligaciones a ciertos contribuyentes en situaciones particulares. Esto se divide en retención y percepción. La retención es el proceso de un tercero, ya sea un empleador o un banco, que retiene una cierta cantidad al pago del contribuyente, lo cual se entrega directamente a una autoridad tributaria. En la percepción se genera mediante un tercero, ya sea un comerciante o un proveedor, el cual es el proceso que el contribuyente realiza en su cobranza y se lo entrega directamente a una autoridad tributaria.